están ustedes? Buenas tardes, estimados participantes de esta unidad curricular o cátedra Derecho Civil 5 en la rama de sucesiones. De mi parte, le doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro sincrónico, en la cual corresponde la evaluación del segundo módulo, módulo que será evaluado la semana entrante. Bien, ya se evaluó la primera actividad en ustedes, el primer módulo. Son tres alumnas participantes. Pues bueno, recuerdo, son tres o cinco. Bueno, lo cierto es que este, lo presentaron todos y, o todas, porque ahí como que no vi a ningún caballero. Y vi pues la presentación como es. Yo les sugiero, por favor, y muchas veces lo hago en la retroalimentación, de que cuando uno le indica las instrucciones, cómo deben ser presentadas las evaluaciones, pues hay que hacer las cosas como se le indica, porque eso es lo que va a ocurrir en el ejercicio profesional. Cuando uno está dentro ya trabajando los casos, sea en un tribunal, sea en una notaría, en un registro o hasta en las mismas instituciones de la administración pública, porque uno verdaderamente nuestro trabajo lo enfocamos es hacia ese sector. Y en algunos casos, bueno, sí, primeramente pues la parte privada, cuando uno pues trata al cliente, pero posteriormente todas sus peticiones pues tiene que resolverse es ante la administración pública, sea rama ejecutiva o sea rama judicial. Entonces ahí siempre termina uno haciendo es lo que ellos le indican. Bueno, e igualmente sucede con las evaluaciones. En las evaluaciones uno les indica, mire, tienen que hacerse en hoja tamaño carta, en hoja tamaño oficio, que no exceda de tantas páginas, que no exceda esto. Igualmente son con los exámenes. El examen, mayormente en un examen, por lo general el examen escrito es escrito. Y cuando es un examen, pues tratemos de hacerlo en forma manual. ¿Por qué manual? Porque cuando estamos trabajando en la administración de justicia y hasta en la misma instancia administrativa, hay momentos que el escrito lo tenemos que hacer a mano. Tratar de seguir las instrucciones que se le da cada vez que se asigna la actividad a la plataforma a los fines buenos de obtener verdaderamente las notas que deberían ser y hacer nosotros los abogados lo que normalmente hacemos, bien sea dentro de la actuación en los tribunales, las actuaciones administrativas, de que tratemos de ir escribiendo lo más que se pueda. Bueno, bien, dado esta orientación, pues vamos a el inicio de esta unidad número 3, que es la evaluación del segundo módulo y corresponde con el orden de suceder y los tipos de sucesión. En los dos temas anteriores, en la unidad uno y en la unidad 2, lo que correspondía al derecho sucesoral y a la herencia, pues sabemos ya lo que hemos aprendido de que esa transmisión del patrimonio, esos derechos y obligaciones que se transmiten, ese activo y también el pasivo, porque en una herencia también puede transmitirse el pasivo, a menos que se haga una herencia, beneficio inventario, para que solamente se transmita el activo, aquello que beneficie a los herederos. Ellos, pues, naturalmente tienen un destinatario, pero ese destinatario, que precisamente son los herederos, esos herederos también van a tener un orden para hacer, porque eso no es el heredero así común y corriente, no, sino que primero la cualidad de heredero se tiene que probar, demostrar, y segundo, si hace falta uno, ¿cuál es el que le va a suceder? Eso tiene también su probanza y por eso es que, de acuerdo
con ese orden de suceder, pues ese orden de suceder tiene, bien sea en forma ascendiente o forma descendiente, y de acuerdo al grado de filiación o de parentesco que tenga ese heredero con el causante. O sea, esa es la relación y la vinculación que tenemos que hacer, porque no todos pueden heredar. ¿Ve? Sino es en el momento la vinculación, la relación directa y si hace falta uno, cuál es el que lo va a suplantar. Y en cuanto a los tipos de sucesión, bueno, de acuerdo con la sucesión testamentaria o a mi intestato, cómo es que se realiza cada una de ellas. Por eso, aquí en la lámina lo exponemos de la siguiente manera: el orden de suceder es la forma por el cual el heredero recibe, no, no es recibe, sino recibe, aquí hay que corregir la herencia, sea sucesión intestada o sea apintestada. Vamos a ver si la podemos ver. Sea sucesión intestada o asintestada. Entonces vamos a corregir acá. Sucede que para minimizarlo, es así, creo que no podemos tratar de perder tanto tiempo, pero él recibe la herencia, sea sucesión testada o apintestato o por medio del testamento, que es precisamente la sucesión testamentaria. Bien, entonces tenemos que ya aquí la norma 822 al 832 del Código Civil no establece cómo es que va a darse ese orden de suceder. Porque el aspecto filiatorio, en primer lugar, tenemos también la unión conyugal, en segundo lugar, y de acuerdo con el parentesco, bueno, el más cercano, pues el que va a suplantar la falta de quien le correspondía suceder. Entonces, tenemos esas tres formas en la cual pues se da el orden de suceder. Padre-madre suceden los hijos cuya filiación esté contemplada. Al padre y a la madre y a todo ascendiente suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada. Entonces, esa sería la premisa, la norma original, en que al padre o a la mamá y a sus ascendientes son los hijos o sus descendientes quien lo suceden, siempre y cuando esa filiación de hijo o de descendiente esté plenamente comprobada. El matrimonio crea derechos hereditarios al cónyuge. Matrimonio para el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trata. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de bienes, sea por mutuo consentimiento, sea contenciosa, salvo prueba de ambos casos de reconciliación. Bueno, el matrimonio, como no, aquí tenemos que especificar lo siguiente en cuanto al matrimonio, pues sí crea derechos al cónyuge, pero mientras el matrimonio persista, mientras el matrimonio continúe. Si en el momento de ocurrir el fallecimiento de uno de los cónyuges todavía sigue casado, pues ese cónyuge que sobrevive, pues va a heredar. Ahora, si se produce una separación de cuerpos o de bienes o se produce un divorcio, pues ya ese cónyuge separado legalmente de cuerpos o de bienes o esté divorciado, pues ya no va a tener el derecho hereditario como lo establece la norma del 823. Por eso complementa el 824 con que el viudo o la viuda tiene la cuota de herederos que le corresponde. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si el matrimonio crea derechos hereditarios,
hacia el otro causante, uno de los cónyuges, comienza a tener derechos hereditarios del otro cónyuge, precisamente en cuanto a la cuota con heredero, pues la va a tener el viudo o la viuda, siempre y cuando ese matrimonio esté existente en el momento de la disolución, en el momento de la muerte. Porque si ese matrimonio se ha disuelto o hay separación de cuerpos de bienes legalmente, pues no hereda. Ahí sí no hereda ese cónyuge. Ahora que si está separado de hecho y nunca disolvió ese matrimonio, ni lo separaron legalmente, pues todavía ante el papel sigue siendo el esposo, sigue siendo la esposa, y por lo tanto fallece de hecho el cónyuge, pues heredaría, que son muchas de las situaciones que se presentan, sobre todo cuando ocurren esas separaciones. No hay la solución legal de la disolución, que es a través precisamente del divorcio, y no haber la disolución de la separación, pues crean una nueva familia, crean un nuevo compañero, claro, de hecho, porque ni siquiera eso se puede llamar una unión concubinaria, porque la unión concubinaria, la norma del 776, si no me equivoco, del Código Civil, establece que ambos tienen que ser solteros o tienen que estar divorciados, pero o viudos, lo que sí no pueden estar es casados. Eso sí, no. Uno de ellos, ni los dos ni uno. Entonces, ahí es donde se presentan muchas de estas situaciones, claro, con respecto a los hijos, no, porque la norma del 822 es clara, cuya afiliación esté demostrada, y aquí en Venezuela, desde que hubo la reforma del Código Civil en 1982, el hijo es hijo cuando la afiliación está probada, así sea un hijo que nazca de una unión extramatrimonial. Pero con el caso del matrimonio, pues hay que tener muy claro que para que ese cónyuge, al ocurrir la muerte del otro cónyuge, se convierta en viudo y sea heredero, ese matrimonio tiene que estar todavía existente y válido. Porque si ese matrimonio se anula o se disuelve, pues ya prácticamente ya no puede ser heredero el otro cónyuge, el que fue cónyuge, porque ya deja de ser cónyuge. Sin embargo, a veces se presentan situaciones, sobre todo con respecto a no disolución de matrimonios anteriores, formación de nuevas familias, formación de nuevos patrimonios, formación, y qué pasaría con el otro. No, pues con el otro precisamente, pues tendría que, como se dice, eh, existir algún, bueno, a lo mejor algún reconocimiento, es que ni siquiera un reconocimiento, es que la otra pareja, si la primera pareja no se disolvió, eso es muy difícil que por un tribunal vengan y esa persona pueda tener derechos hereditarios. La única forma para tener derechos hereditarios es que sencillamente, pues, derecho hereditario es que ese matrimonio se hubiera anulado o se hubiera disuelto. De lo contrario, heredarán los hijos, pero quien fue pareja de ese causante y estaba casado con otra persona, pues es muy difícil que herede. Prácticamente es imposible, posible que se produzca una herencia. Tiene que ser viuda o viuda siempre y cuando ese matrimonio exista y esté vigente al momento del fallecimiento de uno de esos cónyuges. Bueno, ahora,
El 825, muy interesante porque nos está indicando el orden de suceder cuando no hay hijos. Y aquí se produce de esta manera. Ascendientes y cónyuges le corresponde la mitad. Bueno, y si no hay cónyuge, pues al ascendiente le corresponderá todo. A falta de ascendiente, la mitad el cónyuge y la mitad los hermanos. A falta de ascendiente. ¿Ven? O sea, en el primero, es si fuera falta de cónyuge, sería el ascendiente, pero en el segundo, si no hay ascendiente, la mitad cónyuge y la mitad hermanos. A falta de hermanos y sobrinos, la herencia enteramente al cónyuge y a falta de este, a los hermanos y sobrinos expresados. Bueno, a falta de todos los anteriores, desde cuyos a otros colaterales consanguíneos. Bueno, pudiera ser algún primo segundo, primo tercero, pero mayormente lo que se da en la práctica y dentro de una vida real es que o sean los ascendientes o sean los hermanos. Y a falta de ellos los sobrinos en caso de la no existencia de cónyuge y de la no existencia de ascendiente, porque siempre por lo menos, así sea un hermano, siempre se va a tener. Pero esos son los más que todo que entran. Los padres, el cónyuge y los hermanos. Los sobrinos ya serían, bueno, algo como se dice, muy, muy remoto. Bueno, en la sucesión de Estado tenemos los casos de la herencia vacante y la herencia yacente. Cuando se ignora quién es el heredero o cuando han renunciado los herederos a intestados testamentarios, la herencia se reputa yacente y se proveerá a la conservación y administración de los bienes por medio de un curador y al no ser reclamada cumpliendo con lo establecido en el procedimiento de los artículos 9, 24, 25 y 26. Y al pasar un año por medio de la sentencia judicial se declara la herencia yacente como herencia vacante en 1064. Es decir, aquí serían estos casos en la cual el CENIAL, producto claro de unas declaraciones que se conozcan, en la cual transcurre una cantidad de tiempo y se conoce de la existencia de un patrimonio y ese patrimonio pues no ha sido declarado porque también la declaración sucesoral de acuerdo con la ley de sucesiones y demás ramos conexos que son una de las leyes que forma el marco legal relacionado con el derecho sucesoral, hay un tiempo de 180 días hábiles para hacer la respectiva declaración sucesoral. Si dentro de esos 180 días hábiles no se hace, bueno, todavía hay un tiempo hasta de 6 años para poder hacer la declaración. Por supuesto, prescribiría el deber del Estado de ejercer la obligación tributaria, que es el pago del impuesto, pero por lo menos se hace la declaración. Pero si pasado ya ese tiempo no se hace la declaración, pues tanto la norma la del Código Civil como esta misma ley de sucesiones y demás ramos conexos, como también las normas del Código Orgánico Tributario, pues el Estado, a través del procedimiento que lo tenemos, por cierto, en la jurisdicción voluntaria de la herencia yacente y de la herencia vacante, esta herencia, pues precisamente se convertiría en vacante se declararía vacante en primer lugar para posteriormente convertirse en yacente y allí prácticamente sería el Estado quien tomaría posesión de esa herencia. Bueno, son muy pocos los casos que esto sucede, pero ello no significa que no pueda suceder en cualquier momento. Bueno, tenemos en cuanto a la sucesión de ley o la pintestato, que es más que todo la que se hace en el CENIAP, donde precisamente se especifican en las planillas el activo heredado, el pasivo, si hubo ascensiones o exoneraciones, lo relacionado con los gastos de la sucesión, pues son todos esos mecanismos que se hacen para precisamente conformarse lo que es el nacimiento de la comunidad sucesoral, que es a través
de esta figura, la sucesión legítima y a potestato. Y cuando se forma esa sucesión legítima a potestato en la cual surge la llamada comunidad sucesoral, pues ella para poderse producir sus respectivas adjudicaciones, pues tiene que llevarse a cabo a través de una partición de herencia. Acá tenemos en la lámina, en la cual lo podemos leer muy expresamente, en que la sucesión de intestato debe entenderse la figura jurídica mediante la cual, por imperio de la ley, a la muerte de un sujeto de derecho, se realiza una transferencia de sus derechos y obligaciones a otro sujeto expresamente señalados por la misma ley, a no ser que exista una manifestación de declaración de voluntad del fallecido, que es a través de la figura del testamento. Bueno, así en la práctica, ¿qué es lo que sucede con la sucesión legítima de estatus? Es la transferencia de ese patrimonio. Claro, si es solamente un heredero, pues se transfiere totalmente el 100% y ese patrimonio va a ser de fulano de tal. Ahora, si hay varios, entonces ese patrimonio es cuando se transfiere a todos esos herederos y es donde nace la voluntad sucesoral y los bienes son comunes para todos, a menos que exista un testamento y en el testamento sí los bienes son adjudicados expresamente a un heredero o a varios herederos se adjudican qué viene corresponde a fulano, qué viene corresponde a este, qué viene corresponde y así sucesivamente. Pero mayormente la comunidad sucesoral nace de este tipo de sucesión, de la legítima o la pintestata, que para poderla adjudicar las individualidades es cuando se lleva a cabo la llamada partición de herencia, que puede ser por medio de mecanismos este, extrajudicial o también se puede hacer a través de una actuación judicial. Bueno, la capacidad para suceder, bueno, así como para la realización de cualquier acto o negocio jurídico, la persona tiene que ser capaz, tener capacidad de goce y de ejercicio, e igualmente en el caso de las herencias o el modo de llevar a cabo la adquisición de una herencia, pues igualmente tiene capacidad. En el artículo 839 pueden recibir por testamento todo lo que no estén declarados incapaces por ello por la ley. Es decir, tiene que haber precisamente capacidad de goce y capacidad de ejercicio para hacerlo. Para recibir en testamento son incapaces los que son incapaces para suceder a intestato. Es decir, que por lo menos en el caso de un menor de edad, bueno, lo representaría su representante legal y al ser mayor de edad ya tiene capacidad para recibir en testamento. Sin embargo, como dice, pueden recibir por testamento los descendientes inmediatos, es decir, los hijos de una persona determinada que viva en el momento de la muerte del testador, aunque no estén concebidos todavía. Bueno, aquí precisamente, con respecto a esta parte final del 840, vamos a recordar que, y aquí en una oportunidad yo les di derecho civil personas. Hay una norma del Código Civil que precisamente explica cómo es la persona de acuerdo al derecho venezolano. Y en el derecho venezolano hablamos de dos teorías, que es la viabilidad y la vitalidad. Precisamente partiendo de la viabilidad, es donde el legislador la refuerza con este tipo de figura en la cual siempre que se trate de su bien, se considera al feto como persona. Y precisamente uno de los aspectos que puede tratar al feto cuando se trate de su bien es el recibir una herencia. Por eso esta norma del 840 refuerza la norma del 17 del Código Civil, donde nos habla de las dos teorías, la vitalidad y la viabilidad. Primero nos dice, el feto se tendrá por nacido cuando se trate de su bien. Ahí tenemos
la vitalidad. Y para que nazca como persona basta que haya nacido bien. Perdón, en el primero es la viabilidad y en el segundo la vitalidad. Por eso es que la posición del legislador venezolano es una posición ecléctica, porque adopta las dos teorías. Claro, al tratarse de un es que va a ser viable. Por eso, el no concebido, que todavía no se sabe si van a ser y van a ser con vida, y van a ser con vida, él todavía es capaz de poder recibir en herencia. Y eso por tratarse de su bien. Ahora, incapaces para suceder, es decir, para recibir en testamento las iglesias de cualquier credo, los institutos de manos muertas, los ordenados insacres, los ministros de cualquier culto, a menos que sean instituidos, sea cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente consanguíneo dentro del cuarto grado, inclusive el testador. Es decir, son unas incapacidades más que todo muy selectivas a los fines en la cual, pues, a menos que sean instituidos, que los sean designados, sea cónyuge, ascendiente, descendiente, pariente consanguíneo, entre el cuarto grado, así, por lo menos, si dentro de un testamento indicaron que iba a suceder ese ministro, que para nuestra legislación sería ese sacerdote, pues vamos a decir que pudiera, cómo no, recibir, pero en norma general, pues este tipo de personas, por lo menos generalmente, son incapaces para suceder. La representación, bueno, esto sí es muy típico y se produce mucho, sobre todo en la sucesión intestada. Aquí tenemos un concepto en la cual lo cita Sojobianco, viene del jurista italiano Dominici. Sojobianco, pues, es un autor venezolano en la cual su biografía yo, y su libro yo lo recomiendo bastante, el Derecho de Sucesiones. Es una ficción por el cual se supone vivo al representado. Reciba los derechos que corresponden a aquel. Cabanela, el derecho correspondiente a los hijos, también puede ser a los nietos, para ser colocados en su lugar, perdón, para ser colocados en el lugar de su padre o de su madre o abuelo en la familia del difunto, a fin de suceder en parte a la herencia que había tocado. El ascendiente paterno o materno de haber podido o querido heredar. Para Ripet, la representación es un beneficio de ley, en virtud de la cual un heredero de grado más lejano es admitido a recoger la parte que hubiera obtenido de su padre o de su madre previa. Bueno, ¿cómo se especifica la representación en el momento en el cual se va a suceder? Naturalmente, ya dentro del orden tenemos que tanto el hijo como el descendiente, como el descendiente, no me la si me deja, tanto el descendiente, dentro del orden suceder hereda, no me traen agüita, dentro del orden de suceder hereda cuando ella esté demostrada. En ese momento ya tenemos quién es el heredero. Pero resulta que se pueden producir dos figuras dentro del momento en que se vaya a tener posesión de esa herencia y dentro del momento en que también se vaya a adjudicar ya en plena propiedad, que es o se renuncia o sencillamente ese heredero muere. Entonces, en esos son los dos casos que de acuerdo tanto a lo que dice Dominici como Cabanela y también el propio Ripper, es donde viene la representación. Sobre todo en la declaración sucesoral, la tenemos que indicar al momento de colocar en lo que son los herederos quienes van a ser los que, siguiendo el orden de suceder, van a recibir esa herencia.
Si uno de ellos fallece o renuncia, tiene que venir el representante o tiene que venir quien en nombre de esa persona, de ese heredero, es el que va a recibir esa herencia. Por eso, en la declaración sucesoral, fulano de tal, mayormente sucede es con el que fallece, porque de que renuncia a una herencia es prácticamente casi que imposible, posible que renuncie, pero sí sucede con el que fallece, con el heredero que fallece. Entonces, cuando fallece el heredero, hay que representarlo. ¿Y quién lo representa? Bueno, lo representa los hijos del heredero, que en ese caso el representante serían los nietos del causante. ¿Ve? Los nietos del que murió serían quien representara a ese hijo. Bien, entonces ahí tenemos precisamente cómo en este caso opera la representación. Es cuando sucede precisamente, en vez de colocarlo en el lugar de este, del padre, la madre o el abuelo, pues de ser los hijos, serían en este caso los nietos quienes por representación de ese hijo van a suceder a ese heredero en el momento de ser adjudicada su herencia. Sobre todo en la sucesión a intestato es donde mayormente esto sucede. No quiere decir que en la testamentaria no suceda, a veces también se puede producir en la testamentaria, pero mayormente en la intestato es donde se hace mucho esto de colocar al heredero que va a representar al heredero. Es decir, va a venir un heredero sustituto del heredero original. Bien, la legítima tenemos en 883. Esto es una cuota en la cual se debe respetar al heredero, más que todo cuando se lleva a cabo la sucesión testamentaria. Es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no está separado legalmente de bienes. El testador no puede someter a legítima a ninguna carga o condición. Es decir, que cuando se produce la herencia por testamento, esa parte tiene que ser precisamente respetada. Y por eso es que mayormente se revocan ciertos testamentos o se anulan ciertos testamentos y también se colaciona mucho lo relacionado con bienes porque hay herederos que quedan por fuera, ni siquiera son aceptados ni en sucesión intestato, no son indicados en el testamento y por lo tanto ellos prácticamente quedarían excluidos, convirtiéndose en herederos forzosos y ahí sí comenzar la recuperación de bienes para poder entrar a tomar parte de ese patrimonio hereditario. Bueno, aquí tenemos en esta lámina los principios de la legítima, los herederos legitimarios, descendientes, ascendientes y el cónyuge sobreviviente. Los principios de la legítima, el legitimario debe ser heredero y por ende tener capacidad para suceder en el momento de la apertura de la sucesión. El legitimario está obligado a la colación siempre que sea hijo, descendiente y entre en la sucesión con sus hermanos o descendientes de estos y también a la imputación cuando se pida la reducción de las liberalidades. Perderá su condición de legitimario cuando renuncie a la herencia con el fin de retener la donación o el legado que se haya hecho. No puede exigir legítima por anticipado ni renunciar en ella en vida del causante. El legitimario aprorata las deudas de la herencia y el legitimario, por ser heredero, entra en posesión de los bienes de la herencia sin necesidad de tomar posesión natural. O sea, es una cuota que prácticamente pues tiene que ser respetada en el momento que se dé la sucesión para que no haya exclusión o no haya lesiones a ningún heredero. Bueno,
Ya finalizando esto, la sucesión intestada, vamos a la testamentaria. Ya la sucesión testamentaria, pues es aquella que se otorga de última voluntad del testador, es decir, de la última voluntad del causante en la cual en vida, antes de ocurrir su fallecimiento, dispone cómo va a quedar su patrimonio una vez que ocurra el hecho de la muerte. Bueno, aquí tenemos en la lámina un concepto en la cual corresponde la sucesión testamentaria, se deriva la relación del causante en otorgar testamento. Cuanto la designación de los sucesores por causa de muerte, aunque en principio no es norma de orden público a excepción de la legítima. El legislador reconoce la autonomía de la voluntad siempre que no afecte elección en dicha porción de la legítima o reserva. Bien, fundamento, la sucesión testamentaria tiene como fundamento la autonomía de la voluntad para la transmisión del patrimonio por causa de muerte, que incluso priva sobre la correspondiente normativa legal. El principio de la autonomía de la voluntad en materia de sucesiones se explica por consideración y respeto a la voluntad paterna, también por construir un estímulo al ahorro por parte de personas carentes de familiares cercanos y finalmente por ser el medio para lograr resultados socialmente interesantes, ya que suele utilizarse para desarrollar actividades benéficas, culturales, científicas, etcétera. Bueno, eh, mayormente la sucesión testamentaria pues basándose en el principio de la autonomía de la voluntad, principio que dentro del derecho civil es una de las premisas para llevar a cabo las relaciones privadas de las personas. Bueno, el testamento es algo que data desde las épocas del derecho romano, tiende a que el patrimonio no puede quedar en el aire. Una persona en vida adquiere bienes y los bienes, pues, se disfrutan en vida, pero también hay que pensar que el ser humano, pues, así como nace, muere. Y al morir, pues, no puede quedar un patrimonio sin nada, sin tener un destinatario que le siga dando ese uso y esa forma en la cual, pues, se dedicaba ese patrimonio. Porque fíjense que al finalizar, no solamente es puro la transmisión de bienes materiales, no. También puede ser la transmisión de determinados bienes que se dedican a actividades benéficas, culturales, científicas. Bueno, ya para nosotros, por estos días, se escucharán las noticias de los ganadores del premio Nobel, que va a ser entregado en diciembre de todos los años. Bueno, el premio Nobel fue producto de una disposición testamentaria del señor Alfredo Nobel cuando él en su testamento dejó, mejor dejaría una cantidad de dinero en la cual iba a ser destinado para la creación de un premio que iba precisamente a beneficiar todo lo que es la actividad creativa del ser humano. Creativa por un lado, investigativa por otro, social por otro y humana por otro. Porque todo lo que tiene que ver con la paz, con la medicina, con la literatura, con la química, con la física, es decir, todo esto, con la economía, donde también hay un premio Nobel como que es la economía, la medicina, la literatura, la paz y la química, pues sencillamente son actividades que también hay que darles su progreso. Y de allí es que siempre, todos los años aparecen personas que están dedicadas de manera hasta muy constantes a determinadas actividades que lo que se logra es el bien de la humanidad. Bueno, precisamente un premio como el premio Nobel, que fue producto de una disposición testamentaria, pues así sucede con muchos patrimonios de personas aquí en Venezuela como en el mundo, de que es buscarle sencillamente que basado en esa autonomía de la voluntad, ese patrimonio no quede en el aire, no quede sin nadie que después continúe.
con la prolongación del mismo y continúe con la mejoría del mismo, porque ese patrimonio se puede mejorar, puede ser incluso hasta mucho mejor que quien lo originó en un principio, quien verdaderamente le dio ese nacimiento como lo fue ese causante. Entonces, precisamente eso es lo que más que todo tiende esta sucesión testamentaria, a darle a otras personas que son naturalmente herederos de ese titular, de ese patrimonio, cómo va, primero, a quién se les va a adjudicar, siempre y cuando se respete la legítima, no haya herederos excluidos y sobre todo también que tenga un estímulo, que tenga una finalidad de naturalmente darle mejorías y mejor utilidad a ese patrimonio. Y a lo último, utilizarse para desarrollar actividades benéficas, culturales y científicas. Bueno, el ejemplo más típico que tenemos en el mundo es el premio Nobel. El premio Nobel, producto de una disposición testamentaria del señor Alfred Nobel, y dése cuenta con más de un siglo que tiene este premio, pues el progreso que ha tenido en el planeta, porque quienes han sido los ganadores de ese premio se gana precisamente es por el bienestar de la humanidad en las ramas, se me olvidó el de, no, sí, mencioné la paz, el de economía, el de medicina, el de química y el de literatura. Son como que cinco premios, pero más que todo, todos realizados actividades de progreso de la humanidad. Eso es lo que mayormente persigue ese premio. Y bueno, esa es de la sucesión testamentaria. Bueno, ahora sí tenemos el testamento en dos criterios. López Herrera, acto unilateral solemne de última voluntad y especialmente revocable por el cual una persona dispone la totalidad o parte de su patrimonio. De Ruggiero, el primero venezolano, Ruggiero sí, como Ruggiero sí es extranjero, testamento es la disposición de última voluntad con que una persona determina el destino de su patrimonio después de su muerte y regula las relaciones jurídicas para el tiempo en que no se viva ya. Entonces, tenemos esta manifestación de última voluntad que una persona dispone su patrimonio precisamente hacia sus herederos con el fin de darle el destino para ellos. Y eso es de un típico de lo que es un testamento, basado en el principio de la autonomía de la voluntad. Características: acto unilateral, de última voluntad, revocable, porque de repente durante la permanencia, primero se hace el testamento, pero ese testamento está quieto. Él no va a surtir todavía sus efectos. Comienza a surtir sus efectos cuando ocurre la muerte del causante. Puede el mismo causante revocarlo antes de... Claro, eso lo hace todavía en vida. Así como él lo otorga, lo puede revocar, lo puede cambiar en otras disposiciones o a lo mejor incluir a otros herederos, perdón, a darle una mejor distribución del patrimonio a los herederos, en la cual pues incluir si de repente se enteraron de la existencia de algún otro que no lo sabían, meterlo para que después no se presenten esos problemas luego de nulidades y de alteraciones en la legítima de ese patrimonio hereditario. Disposición, sí, porque al adjudicar esos bienes, al indicar ese bien dentro del testamento, ¿a quién se lo va a adjudicar? Esos bienes pasan en plena propiedad hacia ese nuevo propietario que va a ser el heredero o los herederos del causante. Y es un acto formal y solemne. Está rodeado de un conjunto de formalidades indispensables para su validez, la cual debe cumplirse de acuerdo con lo establecido en la ley, que es Código Civil, la ley de registros y notarías y algunas disposiciones también de la parte de la ley de sucesiones y ramos conexos,
y ante la apertura del mismo que se lleva a cabo en la jurisdicción voluntaria del Código de Procedimiento Civil. Testamento, las clases, ordinario, tenemos ordinario abierto o nunco capito, nuncopativo. Ajá, es el testamento cuando el testador al otorgarnos manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone. O sea, que es normalmente el testamento general que se hace, el abierto o nuncopativo. Tenemos el especial, que es para determinadas situaciones en las cuales se redacta este tipo de testamento. No hay esas formas ordinarias y solemnes, sino son por momentos prácticamente de emergencia que se otorga este testamento. Y el otorgado en el extranjero, en la cual se otorga ante el exterior y para que tenga efectos en Venezuela, debe sujetándose a la forma 2 a dos de las disposiciones que el país donde se realice el acto. Sin embargo, este testamento deberá otorgarse en forma auténtica, no se admitirá otorgado por dos o más personas en el mismo acto, ni verbal, ni hológrafo. Bueno, acá, naturalmente, con la normativa que tiene que ver con los documentos que tienen que tener legalidad en Venezuela cuando son otorgados en el extranjero, pues además de ese testamento, reunir los requisitos que debe tener la ley venezolana, pues ese testamento tiene que tener autenticidad en el momento en que vaya a tener, a tener efectos legales en la República Bolivariana de Venezuela. Y a ello, pues tiene que reunir las formas de legalización y de apostilla que tiene que tener todo documento otorgado en el extranjero. Los requisitos, primero, la voluntad de manifestarse directamente. Esta voluntad tiene que ser inequívoca. Esa voluntad del testador debe ser consciente y libre, por lo tanto, él debe tener capacidad para redactar el testamento y capacidad para otorgarlo igualmente. Y como se dice, esa conciencia y libertad está dada con la capacidad para efectuar el acto. Entonces, la voluntad directa, inequívoca, consciente y libre. Es decir, no puede ser coactada ni amenazada. Y por lo tanto, si tiene esta voluntad, debe tener capacidad tanto de goce como ejercicio para poder realizar el acto. El heredero y el legatario, pues son precisamente estas instituciones que se vinculan con el derecho sucesoral. El heredero, quien recibe el universio juris total o parcialmente. El legatario, quien fuera favorecido por la atribución de un bien determinado, no importando que el testador, no importando por lo que el testador lo denomine como que el testador dé la denominación de legatario. Acá, en cuanto a esta figura del heredero y legatario, primero, como lo dice, quien recibe la universalidad del derecho total o parcialmente. Y legatario, quien fuera favorecido con la atribución de un bien determinado, no importando que el testador o que el testador la denominación del legatario. Sencillamente, ¿en qué consiste esto el heredero y el legatario? Viene vinculado más que todo a, por un lado, lo que recibe y por otro lado, a lo que él aporte dentro de lo que puede ser una figura de un derecho sucesoral. Mayormente el heredero se identifica con quien recibe la herencia, recibe un determinado patrimonio. El legado no es tanto con lo que recibe, sino con lo que deja de esa herencia, por lo menos un aporte.
deja una enseñanza, deja unos principios. Eso es más que todo lo que lo atribuye como legatario y se ve favorecido con esa atribución que tiene. Porque a la hora de la verdad, pues el legado consiste en dejar un aporte a la humanidad. Eso más que todo consiste el legado. El heredero, bueno, recibe, porque al fin y al cabo, la afiliación, al comprobarse, siempre se deja algo. Y al dejar un patrimonio, pues eso lo recibe el heredero. Más el legatario lo que deja es un aporte. Y ese aporte, pues naturalmente, está favorecido con el bienestar que puede tener lo mismo, sin que importe o no a este, al testador lo que pueda dejar él mismo. Entonces, muchos dirán que, bueno, pero ¿qué recibe el legatario? No es que el legatario no es que reciba mucho, el legatario prácticamente no recibe nada. El legatario lo que hace es que deja aporte, deja enseñanza a determinados, a determinados grupos de lo que debe hacerse a futuro. Eso más que todo lo que consiste el legatario. Por eso aquí está muy interesante eh, Sojobianco, citado por Sojobianco y las opiniones de Roberto de Ruggiero, en que legado es toda disposición que no atribuye cualidad de heredero. O sea, toda disposición a título particular, cualquiera que sea su contenido que constituya una disminución de la herencia, una disposición a cargo del heredero o de un tercero, una liberalidad, un lucro para el favorecido o también una carga. Entonces, como le decía, no es una cuestión que se va a recibir, pero sí es una aporte o un contenido que pudiera tener disposiciones para los herederos, para terceros, liberar, vamos a suponer, cualquier situación o favorecerlo de alguna determinada carga. Es decir, son determinadas situaciones que puede indicar ese testador o ese causante en la cual se tienen que seguir cuando suceda el hecho de la muerte. ¿Sí? Aquí ya son indicaciones. Ya no es una cuestión que va a recibir, que si una casa, que si un carro, que si dinero, que si esto. No, son indicaciones, son muestras en la cual pueden reunir todas estas situaciones que se pudieran presentar. Por lo menos a veces hay disposiciones en la cual, ok, se recibe, pero se pudiera dejar un legado que por lo menos durante tantos años determinada que dejo lo dediquen para realizar una obra benéfica. Bueno, puede ser es una disposición, eso sería un legado. O que durante se le dé determinada contribución a mantener a una casa de niños abandonados. Bueno, puede ser un legado, ¿eh? Es decir, no es que se va a recibir la herencia como es, sino esas disposiciones que puedan contribuir a mejorar a futuro la situación de esa sucesión con determinadas actividades que eso sería beneficioso para ese grupo. Claro, siempre y cuando pues sea de verdad de beneficio, ¿no? Situaciones en las cuales lo que sean es que cuarten y a lo mejor, pues, a la larga, lo que va a causar es un problema familiar, un problema hereditario, que de esos, pues, bastantes se presentan en el ejercicio profesional.
Bueno, y ya terminamos la unidad con las referentes a las nulidades y a las revocatorias del testamento. La primera tiene que ver con ya prácticamente la acción judicial que se intenta cuando es otorgado el testamento. Ocurre precisamente la muerte del causante, la muerte del testador, y existieron disposiciones en la cual pues puede causar lesiones a ciertos herederos. Generalmente las nulidades la proporcionan o las interponen ante el órgano jurisdiccional, ante los tribunales, son aquellos herederos que se sintieron desfavorecidos o prácticamente eh, no recibieron ningún patrimonio dejado por ese causante. Por ahí es donde pudiera intentar, se intenta esas demandas de nulidad de testamento. La nulidad de testamento se hace por medio de demanda. Bien. Y la revocatoria, pues esto sí lo hace el causante antes de que ocurra la muerte, porque el testamento, naturalmente, como nace de la voluntad del testador, pues él, así como lo otorga, él lo puede revocar o cambiarlo o hacerle ampliaciones o reducciones, bueno, siempre y cuando pues cumplan los parámetros de la ley. Como lo dice el 990, todo testamento puede ser revocado por el testador de la misma manera y con las mismas formalidades que se requieren para testar. Este derecho no puede renunciarse ni en forma alguna restringirse. Hay dos clases de revocaciones, la total, parcial, expresa o tácita. Bueno, todo depende de la magnitud en la cual lo haga el testador. Bien. Bueno, de mi parte, le doy gracias por su atención y nos veremos en el próximo encuentro sincrónico.